Hola, buenas tardes. Soy la doctora Guadalupe Gómez, como lo mencionaba la doctora Ana Lucía, anestesióloga pediatra, y a mí me corresponde dar una introducción lo que ha sido la enfermedad por COVID-19 y qué implicaciones pudiera tener en anestesiología pediátrica. ¿Puede ser? Pues bien, el padecimiento de COVID-19 es una enfermedad que tiene una importancia en cuestiones de salud pública, que ya es un problema internacional que comenzó desde diciembre del 2019 en la región de Wuhan, China, y pues por la gran cantidad de pacientes, un gran número de trabajadores de la salud han tenido que brindar una atención directa, por lo que nos confiere un alto riesgo de infección. Y a pesar de los esfuerzos que se han ido generando para tratar de controlar la propagación, al menos, y las estadísticas se están moviendo de forma continua, existe el reporte de 3,000 trabajadores de la salud que ya se confirmaron como infectados, siendo los anestesiólogos o los profesionistas con alto riesgo de contagio, porque su trabajo es en el manejo directo de la vía aérea y la ventilación. Hablando un poco de las características patogénicas, no sé si lo han mencionado anteriormente, pues es causado por SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de betacoronavirus, en cuyo tamaño el diámetro oscila de 60 a 140 nanómetros, con proyecciones distintivas que pueden medir de 9 a 12 nanómetros de longitud. Tengamos en cuenta que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, y esto le confiere el aspecto de una corona de sol, que es un germen sensible a la luz ultravioleta y que cualquier persona de cualquier edad es susceptible de contraer la enfermedad. Acerca de la transmisión que se ha mencionado por gotas respiratorias, por contacto directo o indirecto, y de forma muy importante en la práctica médica, la propagación por aerosoles. Ahora, en las implicaciones que tiene, hablando un poco acerca de la población pediátrica, como les comentaba, pues las estadísticas se están moviendo, pero en los reportes que existe, cuando dan los casos confirmados en adultos y en niños, encontré estas 3 cifras que pueden ser muy similares. En China, de los estudios que incluyen mayor cantidad de niños, reportaban que solo un 2% de los infectados eran menores de 18 años. En Italia hay reportes que solo 1.2% de los casos confirmados, y en Estados Unidos encontré una publicación donde mencionaban que solo el 1% era de población menor a 18 años, teniendo un periodo de incubación de 2 a 10 días, pero puede ser incluso hasta 14 días. Comparando un poco los datos demográficos, pues 2 países que, donde se ha salido un poco de control, bueno, China ya está, entre comillas, pues controlado. La edad promedio de presentación es de 7 años. En Estados Unidos, la edad promedio hasta ahorita registrada es de 11 años. En China, como en Estados Unidos, existe un poquito más de la mitad de predisposición por el género masculino. Ahora aquí hay muy importante, en la población que existe reportada en China, se menciona que prácticamente la mitad se encontraba como un cuadro leve y hasta el 4.4% fueron casos asintomáticos. Cuando se reportaron casos críticos, la edad más afectada fueron los menores de 1 año, y en los cuadros severos, la edad más afectada fueron aquellos pacientes que iban de 1 a 5 años, pero también muy de cerca estaban los menores de 1 año. Hablando de población reportada en Estados Unidos, menos de 18 años, en promedio afectación o casos confirmados 1.7%, como ya les mencioné, edad promedio de presentación de 11 años, predomina aún en el género masculino con el 57%. Y como los cuadros generalmente son leves, moderados o asintomáticos, reportan un rango de hospitalización de 5.7, máximo de 20%, y de eso solo un 0.58% a un 2% requirió de cuidados intensivos, y como les comentaba, la edad más afectada fueron los menores de 1 año. Teniendo como criterios para decir que una enfermedad es severa,
cuando el paciente presentaba disnea, cianosis central y una saturación menor a 92%, y ya una enfermedad crítica con datos de insuficiencia respiratoria, un paciente con datos de choque o bien con datos de falla multiorgánica. Hablando acerca de los signos y síntomas, con esto también difiere un poco de lo que vemos en la población de adultos. Los cambios de laboratorio en los niños no son tan marcados como en los mayores de 18 años. En los estudios donde hay reportes mencionan que en más de la mitad, casi el 70%, tenía el recuento de leucocitos normales y solo un 3% mostraba linfocitopenia. Por ejemplo, en la radiografía, la imagen más característica fue la de vidrio despulido, que podía tener afección uni o bilateral. Y existen reportes que hasta un 15.8% no tenían ni datos radiológicos ni síntomas. Dentro de las manifestaciones clínicas, como les vengo repitiendo, los cuadros generalmente son leves. Y si ustedes pueden ver en los porcentajes que están aquí reportados, esta fue del grupo de estudio más grande que registró población pediátrica en China. Los síntomas no alcanzan ni siquiera el 50% de presentación. Por ejemplo, algo muy característico que ha sido la fiebre, la tos o la dificultad respiratoria. Por ejemplo, vemos que en China reportaron la presencia de tos en niños hasta un 48.5%. Eritema faríngeo un 46.2%. Y aquí es importante porque, por ejemplo, en los filtros de seguridad, generalmente lo que estamos midiendo es la temperatura. En la población pediátrica, solo el 32.1% tuvo una elevación de temperatura de 38 grados, sin exceder los 39 grados centígrados, y solo el 41.5% lo registraron con una temperatura arriba de 37.5 sin llegar a los 38 grados. Con menos de 10% de presentación puede existir diarrea, fatiga, rinorrea o incluso vómito. Hablando de signos y síntomas, la diapositiva previa correspondía a población pediátrica en China. Estos dos cuadros son de dos grupos de pacientes pediátricos que ya salieron reportados en Estados Unidos. Esta parte de la derecha incluyó un grupo de 171 pacientes y el de la izquierda una población de 291 pacientes. Y, por ejemplo, en esta tabla de la izquierda comparan en qué porcentaje de presentación hay en la edad pediátrica y en la edad adulta. Por ejemplo, cuando los adultos, la mayor parte de ellos, hasta un 93%, reportaron fiebre, tos o dificultad respiratoria, apenas el 73% de la población pediátrica lo presentó. Por ejemplo, de este lado donde les comentaba que fue una población reportada de 171 pacientes, vean, los signos o síntomas no llegan más allá de la mitad. Y por ejemplo, aquí la fiebre, la elevación de la temperatura de 38.1 a 39 grados, solo el 22.8% estuvo presente. ¿Esto qué relevancia tiene? Estos datos preliminares nos hacen destacar que un paciente pediátrico no tendrá siempre o necesariamente la presentación habitual de la enfermedad, aunque estos datos se deben de ir interpretando con precaución por la cantidad de datos faltantes que hay en los estudios, pues porque existe una sobrecarga de trabajo muy importante. Pero la relevancia es de que los niños van a representar un papel importante en la propagación y la transmisión en la comunidad. En los reportes que hay de la población pediátrica en China, mencionan que inicialmente la enfermedad se fue transmitiendo de adulto en adulto, pero hubo una diseminación importante porque los niños se encontraban asintomáticos o con un cuadro leve. Entonces seguían asistiendo a las escuelas, hubo contagios entre niños que clínicamente no se veían y los llevaron a otros grupos familiares. Por lo que cuando nosotros atendemos a un niño, debemos de mantener un alto índice de sospecha. Ahora lo que comentábamos, el riesgo de transmisión de infecciones por aerosol que tiene relevancia en la práctica médica. Los estudios que hay publicados varían por la disponibilidad de material de protección con la que se contaba en los diversos centros de atención médica.
de la disponibilidad que tenía, qué capacitación recibió el personal de salud para utilizar ese material, y ya hecho esto, el cumplimiento que tenía el trabajador en el uso de los mismos. También estudiando los procedimientos generadores de aerosoles que representan un mayor riesgo de infección para transmisión de enfermedades respiratorias, el que más destaca con un odds ratio de hasta 6.6 es la intubación orotraqueal. Esta tabla la extraje de un estudio realizado en el 2012, se realizó por el problema de SARS-CoV-1 en el 2003. Ahí estudiaron los odds ratio de los procedimientos médicos generadores de aerosol. Como ya les mencioné, destaca la intubación traqueal en un 6.6, pero muchas cosas de los que nosotros hacemos día a día tienen potencial riesgo. Por ejemplo, cuando estamos intubando a un paciente, aspirar, sobre todo con un circuito abierto, representa un riesgo. Nos marca aquí un 3.5. Ventilación manual previo a intubar a un paciente, esa presión positiva que nosotros damos cuando ventilamos bolsa, mascarilla, representa un riesgo. Aquí nos marca un 2.8. Cuando nosotros reanimamos a un paciente, lo que implica la compresión torácica y la desfibrilación, también es un procedimiento médico generador de aerosol. Y los que están aquí mencionados, la traqueostomía en un proceso de broncoscopía. Ahora, el tamaño del aerosol va a depender de las características del fluido, la presión y la fuerza que existe cuando se emite, y también las condiciones ambientales que existen. Las partículas de gran tamaño pueden llegar a dispersarse hasta 1 metro y quedar suspendidas en el aire. Se debe de considerar la distancia de dispersión que existe del aire exhalado por el paciente durante la administración de oxígeno y cuando estamos administrando soporte ventilatorio al paciente. Como les comentaba, se han hecho estudios, generalmente estos estudios se han hecho en salas de presión negativa, que no se dispone de ellas en todos los lugares, con camas inclinadas a 45 grados, simulando un paciente de 70 kilos y la visualización de humo con láser, estudiando un plano sagital medio. Ahora, debemos de tener en cuenta la dispersión que existe de la exhalación de nuestro paciente, y esta va a ser diferente de acuerdo al equipo que estemos utilizando. Yo he leído algunos artículos donde no recomiendan tanto el uso de cánulas nasales. Es uno de los que genera mayor dispersión. Por ejemplo, vemos que aquí la dispersión se va a ir incrementando, llegando hasta 1 metro de distancia de nuestro paciente, conforme nosotros vamos incrementando el flujo. Administrar por puntas nasales convencionales 1 litro por minuto nos puede dar una dispersión de hasta 66 centímetros. Conforme incrementamos a un máximo de 5 litros por minuto, podemos alcanzar los 100 centímetros. Otro dispositivo que utilizamos comúnmente en nuestros pacientes pues son las máscaras faciales, ¿no? Que de acuerdo al flujo que utilicemos también va la dispersión. Por ejemplo, si lo estamos utilizando a 4 litros por minuto puede alcanzar una dispersión de hasta 40 centímetros. Las máscaras faciales con reservorio, estas mencionaban que si se hace un uso adecuado, la máscara no genera un sello hermético, pero si se coloca adecuadamente nariz, boca, sin dejar como espacios intermedios, independientemente del flujo de oxígeno que estén utilizando, la dispersión puede ser a menos de 10 centímetros. No sé si en alguno de los lugares donde ustedes tienen práctica médica se cuenten con las cánulas nasales de alto flujo. La dispersión va a incrementar conforme vayan aumentando el flujo de oxígeno. Se recomienda que la cánula esté bien conectada al paciente, porque si hay un mal posicionamiento puede llegar a una dispersión de hasta 62 centímetros. También dentro de los artículos que yo he revisado está de si debemos nebulizar o no los fármacos. Y aquí la importancia que tiene es de que se genera una dispersión lateral del aire exhalado por el paciente y la distancia de dispersión se incrementa si el paciente va teniendo mayor lesión pulmonar. Si tenemos un paciente con lesión pulmonar grave al cual estamos nebulizando algún medicamento, la dispersión lateral del aire exhalado puede alcanzar hasta los 80 centímetros.
Ahora, en un paciente recostado que genera un acceso de tos, las partículas pueden alcanzar una distancia de hasta 68 centímetros, donde esta puede disminuir si tiene una mascarilla quirúrgica convencional a una distancia de 30 centímetros, y si se cuenta con el recurso y el paciente lo tiene colocado y tose, la distancia de dispersión puede ir hasta 15 centímetros. Y pues es un problema en comparación a otros relativamente reciente, pero aún se carece de investigaciones sólidas para prácticas seguras en el manejo de vía aérea frente a un paciente confirmado o sospechoso con COVID-19, por lo que se debe de ir tratando de desarrollar pautas para tratar a este tipo de pacientes, sobre todo nosotros que tenemos prácticas en anestesiología pediátrica. Se deben de ir implementando sesiones de capacitación. Es muy importante que ustedes se adecúen al material con el que cuentan y que sepan usarlo, que simulen eventos en casos controlados, en situaciones controladas, para que cuando se llegue el momento de atender a a este tipo de pacientes, ustedes sepan qué hacer, cómo utilizar su material y no haya improvisaciones para su seguridad. Y también se tiene en cuenta que, vamos, el material es escaso, entonces se debe de considerar disminuir al máximo posible la cantidad de personal médico que está expuesto y darle importancia a las personas que van a tener una atención directa. En la atención de estos pacientes, como les comentaba, no hay improvisaciones, se trata de la seguridad. En los algoritmos de reanimación es verificar la seguridad de la escena. Entonces, dentro de lo que yo revisé, destacan la preparación del caso. Se debe de revisar cuando se va a atender la vía aérea de un paciente pediátrico, que todo el medicamento y el material esté disponible y esté accesible para evitar contaminar áreas, para evitar que el material caiga al suelo y evitar la dispersión del virus. Cuando se va a entrar a una área contaminada, se debe de tratar de dejar gafetes, llaves, celulares, bolígrafos fuera de esta área, y en la medida de lo posible las pantallas de los monitores, si se puede colocar una cubierta de plástico protectora, pues sería ideal. En los pacientes pediátricos, para la atención de vía aérea, y hablando un poco de la atención hacia quirófano, se menciona también la premedicación. Esto es importante porque se disminuye la ansiedad del paciente y se favorece la colaboración que él tiene, sobre todo para la colocación de un acceso intravenoso, ya que cuando disminuimos la ansiedad, se disminuye el riesgo de generar llanto vigoroso o un paciente combatiente que al final de cuentas nos va a terminar exponiendo a aerosoles. Y también se menciona evitar la premedicación nasal, porque esta puede generar cierto grado de irritación, estornudos o incluso que el paciente se ponga ansioso y nuevamente la exposición a aerosoles. Cuando nosotros vamos a colocar un acceso endovenoso, se debe de evaluar la colaboración del niño, por lo que les comentaba. Previo a la intubación se va a preferir una inducción intravenosa, pero si el niño llora, no se deja y estamos forcejeando con él, pues el riesgo es mayor que si hiciéramos una inducción inhalatoria. Si es necesario una inducción inhalatoria, los flujos de oxígeno con los que administramos el inhalado deben ser lo mínimo posible, y ya teniendo al paciente en nuestro control, tratar de generar un sello adecuado entre la máscara facial y nuestro paciente. Y la intubación o el acceso de la vía aérea se debe de hacer por el personal más capacitado o con mayor experiencia. Para el acceso de la vía aérea de forma muy rápida, porque lo van a ahondar un poquito más adelante, se trata de que en la medida de lo posible exista una barrera plástica. Se han estado manejando las cajas de aerosol o bien una bolsa plástica que esté entre el operador y el paciente para tratar de disminuir la dispersión de aerosoles. Aquí ejemplificando,
Esta es un video que existe en internet de Boston Medical, donde cuando no existe una barrera de protección plástica, ya sea la caja o incluso una bolsa transparente, y el paciente tose o existe la generación de aerosoles, la dispersión del aire exhalado puede llegar a contaminar la cara, la parte superior del operador, en cuello, tórax, aquí se ve la visera, o incluso se encontró la dispersión de partículas en el suelo. Y al tener la disponibilidad de una barrera plástica, se ve aquí que el operador, no se ve contaminada la parte superior de la persona que estaba intubando, que el aerosol queda contenido en la caja y por lo que se recomienda cuando utilizan este tipo de cajas es que se utilice bata y guantes porque se alcanza a contaminar parte del antebrazo y la mano. Si no se va a intubar al paciente y se opta por la colocación de un dispositivo supraglótico, se recomiendan los de segunda generación, mascarillas laringeas como la Supreme, la Procin, o la AIG, porque al hacer un estudio igual se vio que eran las que presentaban menor dispersión de aerosoles. Se debe de evitar el uso de cánulas nasales de cualquier tipo o bien ventilar con bolsa máscara. Si ya no hay otra manera, colocar una mascarilla quirúrgica al paciente. Y cuando se ha logrado tener el acceso de una vía aérea, en la medida de lo posible, evitar acercar la cara o incluso el estetoscopio para verificar fugas. Se recomienda ahí el uso de manómetros manuales. Durante el transanestésico o bien al tener en algún procedimiento a los pacientes sospechosos o confirmados, se recomienda mantener el equipo de protección personal por los accidentes que pueda haber, que se desconecte del circuito, que exista una extubación accidental del paciente y, por tanto, riesgo de aerosolización. O también se recomienda mantener el equipo de protección personal si es un procedimiento de laparoscopía, de endoscopía o en cualquier abordaje para vía aérea. Lo que le mencionaba, lo de la barrera plástica, de ser posible maniobrar con ella o que esté disponible, o si no, la colocación de toallas o gasas húmedas en la cara del paciente. Al momento de la extubación, se recomienda aspiración con un circuito cerrado, de contar con el material, porque al hacerlo con un equipo abierto se generan aerosoles, como ya lo comentábamos. Se deben de evitar los accesos de tos, por lo que se ha sugerido extubar a un paciente en un plano profundo, con la técnica adecuada. Y se debe de considerar, si hay una barrera plástica, colocar un equipo de succión por debajo de esta cubierta para tratar de generar una presión negativa. Se ha mencionado la recuperación en sala para evitar el paso por la unidad de cuidados anestésicos y por lo tanto disminuir la cantidad de trabajadores que están expuestos. Y esa es la primera parte de esta charla. 15 días. Ya. Si quieres ir, se puede. Sí. ¿Pero dónde? ¿Es esta, no? ¿Quiere ir el cursor? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Josefina Colín, también anestesiólogo pediatra, y vamos a hablar en una primera parte sobre las generalidades de la vía aérea pediátrica, de una vía aérea pediátrica normal, en comparación o ver las diferencias que tiene con las del adulto, y después ahondamos haciendo referencia a lo que estamos viviendo en la contingencia. Como introducción, bueno, pues en diferencias en cuanto a la vía aérea pediátrica y la del adulto, los neonatos y los prematuros tienen mayores riesgos al ser intubados. En cuanto a sus incidentes, generan mayor morbilidad y mortalidad que cuando se maneja la del adulto, y un retraso en el manejo de estos incidentes puede generar complicaciones graves, que van desde la obstrucción, si esta no mejora, acidosis respiratoria, hipoxemia, que lleva a la bradicardia, al paro cardiorrespiratorio y finalmente a la muerte si estos no se manejan. Actualmente no existen algoritmos propios del paciente pediátrico, y todos los que conocemos son derivados de los del adulto y se han adaptado a ellos.
En cuanto a la valoración, pues sabemos que la valoración habitual de la vía aérea del adulto no es posible en el niño, ya que las diferencias anatómicas son bastantes. El 3% de los niños nacen con alguna anormalidad de la vía aérea y al nacer en la relación cráneo-cara es de 8:1, esto es en un niño normal. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver en un niño es cuánto es su apertura oral, cuánto mueve el cuello, la cantidad o cuál es el grado de hipoplasia mandibular, retrognatia y macroglossia, que por el simple hecho de ser niños, pues ellos lo tienen. En cuanto a sus diferencias, principalmente es la cabeza muy grande con un occipucio prominente, proporcionalmente con la del adulto, su cavidad oral es muy pequeña, la lengua es grande y poco lateralizable, como vemos en esta imagen. La glotis se encuentra mucho más anterior y más superior a nivel de C2 a C4, en comparación con la del adulto, que está en C5 o C6 aproximadamente. La epiglotis es larga y laxa en forma de omega, lo cual al momento de hacer una laringoscopia convencional, esto puede generar que esta pueda caer o es más laxa al momento de intubar. Y que la parte más estrecha de la glotis en un niño, la parte más estrecha de la vía aérea en un niño es en la glotis. Eso es en cuanto a grandes rasgos en la anatomía. En la fisiología, pues su tasa metabólica basal del neonato, del paciente pediátrico, es del doble de la del adulto. Esto es que consume más oxígeno que la de un adulto, por lo tanto su demanda es mayor y tiene una mayor ventilación alveolar. Su mecánica ventilatoria es restringida porque proporcionalmente, pues los órganos abdominales, aparte de la calidad del tórax, pues es diferente y ocupa proporcionalmente un mayor espacio dentro de su cuerpo y el estar en decúbito restringe la capacidad ventilatoria. Disminuye la reserva respiratoria, ya que hasta los 2 años se empieza a tener un sexto de los alveolos totales y esto genera o favorece un mayor colapso alveolar, además de que su capacidad de cierre es mucho mayor que la capacidad funcional residual, o esto es que los alveolos empiezan a colapsarse mucho más pronto en un paciente que está en apnea, por ejemplo, y son mayormente susceptibles a barotrauma que un adulto, por lo tanto pueden tolerar menos volumen al momento de ventilarlos. Y en el dibujo de la derecha podemos observar cuánto genera de oclusión el edema de 1 milímetro en la vía aérea de un niño en comparación de la de un adulto. En el niño disminuye la luz de la tráquea aproximadamente en un 75%, entonces con solamente 1 milímetro de edema. En cuanto a la posición óptima para poder ventilar a un niño, los niños mayores de 6 años y los adultos con tener una almohada debajo de la cabeza que aumente unos 5 a 10 centímetros aproximadamente, va a desplazar de manera anterior la columna cervical y va a favorecer la ventilación adecuada. Sin embargo, en un paciente pediátrico, esta posición de olfateo que habitualmente pudiéramos tener en un adulto, impide la alineación del eje oral, faríngeo y traqueal, por lo tanto, en ellos no se recomienda una extensión cervical muy extensa, sino con una extensión simple o muy gentil pudiera ayudarnos. Además de que si elevamos mucho la cabeza en los niños menores, el mismo tamaño, el occipucio prominente y la lengua muy grande, pudiera ser que genere mayor obstrucción al momento de tratar de ventilarlos. Y se sugiere que en los neonatos colocar un rollo debajo de los hombros pudiera mejorar esta posición. Ahora, reconociendo la obstrucción, principalmente hay de 2 tipos, la anatómica y la funcional. La anatómica, pues son características propias del niño que pudieran generar una obstrucción y que pudieran mejorar de manera significativa sin necesidad de hacer una maniobra extra, como el caso de posicionar mejor la cabeza. Si encontramos un niño que tenga obesidad, también el colocar, si esto impide ventilarlo, porque debemos recordar que el objetivo principal en un paciente que ya necesita intubación, pues es más que intubarlo, es ventilarlo. En el caso de los niños que tienen una muy baja reserva respiratoria. Entonces, colocar una cánula de Guedel para poder liberar esta obstrucción. Si ya tenemos una dificultad para ventilar, pudiéramos tener una ventilación a 2 manos,
donde otra persona nos ayude a ventilarlo. Si tuviera secreciones, esto nos impide la ventilación de manera inicial, y si no se alivia estas secreciones, pudiéramos tener un evento más trágico, como el laringoespasmo. Y en el caso de la distensión gástrica, si ya tuvimos bastantes intentos para tratar de ventilarlo, es muy probable que este aire que estemos metiendo no nada más se vaya a la vía respiratoria, sino que también vaya al estómago. Y como les comentaba, los órganos abdominales, además de que un estómago distendido, pudieran generar tanto broncoaspiración como una imposibilidad para ventilarlo porque el estómago lo está estorbando. Y en cuanto a una obstrucción funcional, pues pudiera ser por una inadecuada profundidad anestésica, que el niño pudiera estar o moviéndose o tosiendo o luchando con nosotros, lo cual en esta etapa de contingencia pues es lo menos deseable. Por eso se hablaba de una inducción endovenosa, pero si tenemos que hacer una inhalatoria, pues tratar de mantener una profundidad anestésica adecuada. Y otro caso de obstrucción funcional pudiera ser el laringoespasmo, que vamos a ahondar más adelante, el broncoespasmo, y algo generado habitualmente por opioides, que es el tórax leñoso, lo cual es totalmente prevenible. Ahora, sabemos que en muchos lugares actualmente se está recomendando el uso de un videolaringoscopio con un monitor externo para poder intubar a los pacientes que así lo requieran. Pero en muchos lugares no se cuenta con videolaringoscopio o con varias hojas de videolaringoscopio que pudiera ser desechable. Entonces tendremos que echar mano de la laringoscopía directa. Es la técnica más común, y en los pacientes pediátricos la hoja Miller, que es la hoja recta, es la recomendada porque nos da un mayor control sobre la base de la lengua, nos genera un mayor espacio para el tubo endotraqueal, porque como la boca del niño es demasiado pequeña, a veces o cabe el tubo o cabe la hoja del laringoscopio. Y nos permite avanzar la forma de usarlo es avanzar sobre la lengua y colocar la punta directamente sobre la vallécula de la epiglotis para levantarla y poder ver la glotis. En algunas ocasiones se recomienda la maniobra descrita por Benumov, que es burp, que por sus siglas en inglés es una presión que se ejerce sobre la tráquea para mejorar la visibilidad de la glotis. Ahora, esta tabla la pueden encontrar en muchos lugares. Esta fue sacada del COTE en el capítulo de anestesia para niños e infantes, donde viene por edad qué tipo de hoja pudiera usarse, y si observan la Macintosh, que es la hoja curva, se recomienda hasta después de los 2 años. Antes de esto podemos tener la hoja 0, incluso la doble 0 para un pretérmino de bajo peso. Ahora, en cuanto al tubo endotraqueal, si se va a utilizar un tubo endotraqueal para manejar la vía aérea, se recomienda primero tener medio número mayor y menor. A muchas ocasiones se utiliza como de manera generalizada el diámetro de la quinta falange para poder más o menos saber qué número de tubo le toca, pero este no siempre funciona, sobre todo en niños que han tenido desnutrición o que han tenido alguna anomalía que no siempre sea paralelo este número al que le corresponde a la tráquea. Y también en los niños con síndrome de Down, que no es infrecuente que pudieran requerir intubación, tener un diámetro más pequeño porque ellos tienen el diámetro de la tráquea mucho más reducido. Ahora, con globo y sin globo, es un debate que ha existido tanto entre pediatras como anestesiólogos, porque en anestesiología no va a tener una intubación muy prolongada, entonces se recomienda un tubo que tenga globo por varias razones. Dentro de las principales, evita el trauma al tratar de cambiar de tubo. Al hacer una laringoscopía y si el tubo es demasiado pequeño, pues puede existir el riesgo de tener otra laringoscopía que, aparte de traumatizar la vía aérea, pues en este escenario específico de la enfermedad por COVID no es lo recomendable realizar varias laringoscopías. Entonces, el tener un tubo con globo genera ese aumento de diámetro necesario sin necesidad de cambiarlo, disminuye las fugas, lo cual es muy importante, tanto para beneficio del paciente porque aumenta su oxigenación y la ventilación, el letal del CO2 es mucho más preciso, y también beneficia al resto del equipo que va a estar presente porque disminuye la fuga de los aerosoles.
disminuye el consumo de inhalado en el caso de los anestésicos que más utilizamos. También disminuye la incidencia de estridor y de broncoaspiración, ya que genera un sello en caso de que llegara a haber regurgitación gástrica. Y bueno, aquí se muestran donde reportan las complicaciones con los tubos endotraqueales sin globo, que son mayores. Hay mayor riesgo de laringoespasmo, 10% versus un 3% en caso de que se use con globo, y también de estridor, esto muy probablemente debido al número de laringoscopías necesarias para lograr una intubación adecuada. Y bueno, esta tabla que también se puede encontrar casi en cualquier lugar, es donde nos recomiendan el número de tubo para niños menores de 2 años, donde la fórmula pues no es la adecuada usarla, pero aquí nos recomienda el número de tubo con globo para de menores de 1 año hasta los pretérminos, y en los mayores de 2 años la fórmula de edad en años entre 4 más 3 es una de las bastantes fórmulas que existen para saber el número de tubo adecuado. Ahora, como les mencionaba, lo ideal es usar el videolaringoscopio, sobre todo un videolaringoscopio como el GlideScope, que favorece la intubación a distancia, por así decirlo. No tenemos que tener nuestra cara muy cerca de la boca del paciente, y tiene un monitor que permite observar lo que está pasando. También existe el AirTrack, que es otro videolaringoscopio. Recordemos que todos estos fueron generados o inventados para el manejo de vía aérea difícil. En este caso, el AirTrack también tiene una cámara, pero no genera esa distancia adecuada o la que necesitamos actualmente para intubar al paciente. Aquí en esta foto también tenemos el dispositivo de McGrath y a un lado el CIMAC, que son videolaringoscopios y sí dan determinada más distancia de la boca del paciente que una laringoscopía habitual. Y si los tienen, pues pueden usarlos en lugar del laringoscopio convencional, pero lo ideal sería un monitor como este, con el caso del GlideScope, donde aquí vemos se está realizando la laringoscopía, el clínico está a una distancia bastante adecuada y tiene el monitor, y ahí se está observando todo y de una manera segura. Ahora, como comentaba la doctora Gómez, los dispositivos supraglóticos en esta fase de contingencia no son lo más aconsejado porque, como podemos observar en esta foto, la colocación sí requiere que tengamos mucha manipulación en la vía aérea con el contacto en los aerosoles y bastantes secreciones, e incluso para reacomodarla, en algunos casos se tiene que meter las manos, los dedos dentro de la vía aérea. Entonces, no es lo más recomendable, pero en el caso de un procedimiento corto, o sea, todo esto es a criterio del clínico, pudiera utilizarse, sobre todo las de segunda generación, que son las que tienen una presión de fuga mucho mayor, y también poseen un dispositivo que permite el drenaje del estómago. Y recordemos que en el caso de los niños, por lo general, si no tenemos mucha práctica manejando la vía aérea, el ventilarlos pudiera generarnos un problema, y los dispositivos supraglóticos también son una herramienta en el caso de la situación en la que no se puede ventilar y no se puede intubar. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de cada uno, pero en este caso en específico, de ser posible, no se recomienda una laringoscopía con intubación endotraqueal. Ahora este es un esquema de cómo abordar de manera general la vía aérea, siendo no expertos en la vía aérea pediátrica. Entonces, si estamos en una situación donde la vía aérea es normal y tenemos que intubar al paciente y tenemos el material necesario, pues podemos proceder si no es una vía aérea difícil, esperada. Si no es vía aérea normal, pero tenemos a un experto disponible o tenemos las herramientas a la mano, pues sí, se dice que puedes proceder a intubar. Pero si además, si no es una vía aérea normal, no está el experto, pero es una emergencia que ponga en peligro la vida del paciente y tienes que hacerlo, pues hazlo en la medida de lo posible con las herramientas que tengas.
pero si no es una emergencia, no hay un experto, lo que se prefiere es que no se intube o se envíe a un centro especializado, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, donde el exponerse a la vía aérea es uno de los mayores factores de riesgo para que un clínico pudiera infectarse. Entonces, en la medida de lo posible, espera a que el experto se encuentre para que solamente sea un solo intento de intubación, y esto puede beneficiar tanto al paciente pues como a nosotros mismos. Sí, sí, creo. Un poco. Ahí está. Gracias. Ahora, ya entrando en la situación de contingencia actual, ¿qué equipo de protección debe tener el personal dependiendo de la exposición que vaya a tener? Yo creo que esto ya es algo repetitivo según las pláticas que ya han escuchado, pero nunca está de más reforzarlo. Entonces, para equipo de protección personal en la vía respiratoria, sí vamos a estar con pacientes sospechosos o confirmados, también en miras de que estos equipos de protección están en escasez. Pudiera ser una mascarilla quirúrgica, pero si vamos a realizar procedimientos de alto riesgo, entiéndase intubación endotraqueal o manejo de secreciones, pues una mascarilla de alta eficiencia N95. Para este tipo de clínicos que van a realizar estas tareas, protección ocular con lentes o careta que tengan sello hermético, también un traje, aquí mencionan un traje resistente al agua, pero en sí un traje o una bata que pueda protegerte de que te caigan aerosoles y que puedas desechar después de utilizarlo, y obviamente los guantes. De nuevo, ¿cuál es la secuencia de colocación y retiro? Retirar la joyería, realizar higiene de manos con agua, jabón o alcohol al 70%, colocar un primer par de guantes, después el traje del que se disponga sobre su uniforme, colocar la máscara de alta eficiencia, finalmente la careta o lentes y después un segundo par de guantes. Después de realizar el procedimiento, ¿cuáles son los pasos a seguir? El retiro, el traje, desecharlo, quitar el primer par de guantes y desechar la careta o lentes, retirarlos y sanitizarlos. Después quitar la máscara y desecharla, y finalmente quitar el segundo par de guantes y desechar con higiene de manos adecuada. De ser posible, y si se cuenta con el recurso humano para que esté alguien supervisando estas labores, se debe tener. Hay un estudio de Hong Kong realizado en el 2003 con la epidemia del SARS-CoV-1, donde se observó que todos los clínicos que seguían al pie de la letra estas disposiciones, a pesar de estar expuestos a estos pacientes, ninguno se infectó. Sin embargo, en los clínicos que eran observados y que se saltaban por lo menos un paso, había varios que habían tenido infección. Por lo tanto, el equipo de protección sí es necesario y debemos exigirlo, pero también hay que saber cuándo usarlo y cómo usarlo. Y bueno, esto es en parte si nuestro paciente va a ser programado a un procedimiento, tiene que pasar a quirófano, pues lo que recomendaban, las ansiolisis para evitar que entre en llanto. Si no es posible realizarlo, no realizarla de manera intranasal. Se recomienda la inducción endovenosa, pero en caso de que no se pueda o que esto genere mayor riesgo de generar aerosoles o secreciones, pues una inducción inhalatoria. La intubación con videolaringoscopio si se cuenta, si no con laringoscopía, pero con equipo de protección, y un tubo con globo, o en caso ya de que se cuente con mascarillas laringeas de segunda generación que tengan un mejor sello, pues una mascarilla. Y de ser posible la recuperación de los pacientes que sean quirófano para evitar que estén pasando de área en área y así mayor contaminación. Bueno, esto es lo que ya habíamos mencionado. Aquí se muestra el sistema de barreras transparentes, tanto las de plástico como las de acrílico. Todo esto cabe destacar que se tiene que generar, como en todo, un entrenamiento, ya que no es fácil maniobrar ni es fácil utilizarlas de primera intención, mucho menos con un paciente que es vía aérea difícil y ahora bajo la premura de que sea un paciente COVID positivo. Entonces, en la medida de lo posible, ya que muchos lugares cuentan más con este tipo de barreras,
pues empezar a entrenar ya sea o con maniquís o con pacientes que no sean sospechosos, para que en el momento que lleguen, pues la habilidad sea mayor y que no exista más contaminación de la que ya hay. Y finalmente, este es un algoritmo propuesto por la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en pacientes que tienen que intubarse porque van a un procedimiento quirúrgico, pero también se pueden traspolar a los pacientes pediátricos que se van a tener que intubar por la gravedad de su situación clínica, aunque son los menos, como ya vimos estadísticamente, pues sí podemos enfrentar alguno de estos. Entonces, para estos pacientes, pues reservar un quirófano para su atención a los que tengan alto índice de sospecha, que sea distinto a los pacientes que no están infectados, porque a pesar de que se hagan las medidas de limpieza necesarias, pues el riesgo sigue presente, son aerosoles. Preservar aisladas los circuitos y las áreas de quirófano que están dedicadas al tratamiento diagnóstico de los pacientes oncológicos, porque pues sus padecimientos son sensibles a tiempo y pues ellos no pueden esperar a que pase esta cuarentena para recibir sus tratamientos. Entonces, si es posible, guardar o reservar un quirófano y sus respectivos insumos para ellos y que no se contaminen. El acceso limitado a las personas que van a hacer el procedimiento y seleccionar los casos, reforzar la anamnesis porque muchos de estos niños son asintomáticos, entonces reforzarlo también en miras de disminuir o ahorrar un poco estos insumos de los equipos de protección individual, porque pues de ser posible pues se utilizarían en todos los pacientes porque pues todos serían sospechosos. Pero si realizamos una buena anamnesis, podemos seleccionar estos casos en los que sean prioritario utilizarlos. Y finalmente, las medidas anestésicas recomendadas, pues mencionábamos lo de la inducción, la premedicación, el manejo de la vía aérea, la recuperación que se prefiere que sea en quirófano para no estarlos paseando por todo el quirófano y que todo el quirófano pudiera contaminarse. Y finalmente, ¿qué tipo de equipo estas guías recomiendan para cada clínico? Si es un paciente que tiene baja sospecha, pues el aislamiento de contacto y de gotas, que es el que habitualmente utilizamos en quirófano. Si es un caso posible pediátrico y tenemos disponibilidad de equipos de protección individual, pues utilizarlos. Si no, con el aislamiento de contacto y de gotas. Y finalmente, si es un caso probable o está confirmado, pues el protocolo de equipo de protección personal. Si no lo tenemos, pues este procedimiento no se realiza porque pues también como clínicos también estamos escasos. Entonces, primero hay que ver nuestra seguridad antes que la del paciente. Y por mi parte, esto. Gracias. Gracias. Sí tiene el indicador. El control L. ¿Control L? Ok. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Belén Mejía. Yo les voy a hablar específicamente de la parte de secuencia rápida de inducción modificada. Y aquí hacer énfasis en que es modificada porque existe una forma que es clásica que también les voy a presentar y sin embargo la idea es hacer una comparación entre el paciente o la forma que se utiliza en el paciente adulto y en el paciente pediátrico. ¿Por qué se va a hablar de secuencia rápida de inducción? Tanto en su forma clásica como en la modificada. Esto es porque esta secuencia inicialmente fue creada y su objetivo principal es asegurar la vía aérea, pero en pacientes en los que se conoce que tienen estómago lleno. Para esta pandemia, pues la idea de utilizarla es asegurar la vía aérea lo más rápido posible, es decir, intubar al paciente, disminuyendo el número de intentos con una adecuada profundidad anestésica que nos permita realizar una laringoscopía exitosa e intubar al paciente.
Entonces, dentro de los antecedentes encontramos que en el año de 1970, Stepp y Safar describen como tal la secuencia rápida de inducción. Como ya les había mencionado anteriormente, el objetivo es reducir el riesgo de broncoaspiración y en su forma clásica se aplica principalmente a adultos. Aquí hablamos de que se tiene que preoxigenar al paciente. Generalmente se aplica presión cricoidea, que esto también puede estar sujeto a discusión dependiendo de dónde se lea, y específicamente se evita la presión positiva. Debido a las diferencias tanto fisiológicas y anatómicas que existen entre el paciente pediátrico y el paciente adulto, pues se crea la secuencia de inducción rápida modificada. Y para esto les voy a hablar de los puntos en los que me gustaría hacer hincapié para ver las diferencias o por qué las recomendaciones no son como tal, o cuáles son las diferencias que vamos a apreciar entre un paciente adulto y pediátrico. Entonces, hablando inicialmente de la preoxigenación, pues el objetivo de preoxigenar a un paciente es llenar los alvéolos, los pulmones de oxígeno y que durante el tiempo de apnea, donde vamos a estar realizando la laringoscopía, pues tengamos el tiempo suficiente de realizarla con calma, con la mejor calidad posible para poder intubar al paciente y que el paciente no se desature. Sin embargo, debido a las características del paciente pediátrico, el tiempo de preoxigenación se va a alcanzar en menor tiempo y al mismo tiempo que la preoxigenación se va a alcanzar en menor tiempo, también se va a desaturar en menor tiempo, por lo que vamos a tener realmente poco tiempo para poder hacer una laringoscopía e intubar al paciente. De por sí, los pacientes pediátricos tienen un consumo de oxígeno alto, entonces en un paciente que está irritable, que es combativo, pues el consumo de oxígeno todavía va a aumentar más. Y se habla de que el tiempo de desaturación durante la apnea es 3 veces más rápido en recién nacidos que en los adultos y que en lactantes vamos a tener 100 segundos de apnea antes de que el paciente empiece a desaturar. Entonces, esta es una de las características que va a hacer que manipular o intubar a estos pacientes tenga cierto nivel de dificultad. Respecto a otro punto que quiero hacer mención es la presión cricoidea. La presión cricoidea tiene su fundamento en que si nosotros aplicamos presión sobre el cartílago cricoides, pues este va a su vez a presionar el esófago y esta presión sobre el esófago nos va a evitar que haya regurgitación pasiva de contenido alimentario y por lo tanto vamos a disminuir el riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, en el paciente pediátrico se han realizado estudios y este que les muestro aquí, en el que se hizo un ATAC en 120 niños para la evaluación, solo la evaluación de la alineación cricoides-esófago, vieron que en menores de 8 años un 45% de los pacientes tenían desplazamiento lateral del esófago a nivel de cricoides. De los 8 años, pacientes que ya tenían 8 años de edad mostraban ese desplazamiento en el 15%. Además de que el cartílago cricoides en la población pediátrica todavía va a ser de menor tamaño y va a tener una posición más cefálica dependiendo de la edad, sobre todo en menores de 2 años. Entonces, suponiendo que alguien logre localizar el cartílago cricoides y que haga una correcta presión de este cartílago sobre el esófago, pues realmente no vamos a saber si esta presión es efectiva para ocluir el esófago por este desplazamiento que podría existir, sobre todo en los menores de 8 años. Además, algo que sucede en los pacientes, o bueno, algo que sucede cuando aplicamos presión sobre este cartílago es que el tono del esfínter esofágico inferior todavía va a disminuir más y esto pues puede hacer que haya regurgitación pasiva. Otro de los puntos importantes es que la fuerza que se debe de aplicar durante la presión cricoidea pues realmente no está
Para el paciente adulto está definida como tal. Si el paciente está consciente, se aplica una fuerza de 10 newtons, que aproximadamente equivaldrían a 1 kilo de peso, y en un paciente inconsciente hasta de 30 newtons. En el paciente pediátrico se describe una fuerza de 7.7 newtons en promedio en un paciente de 6 a 8 años de edad. Para los pacientes todavía más pequeños, recién nacidos, lactantes, no hay una fuerza establecida. Entonces, aquí me gustaría hacer hincapié en que pues sería muy difícil saber cuál es la fuerza, si la fuerza que se está aplicando al hacer la presión, en caso de que se hiciera correctamente, pues sería la adecuada. Entonces, algo que vamos a compartir tanto en la secuencia rápida de inducción en el paciente pediátrico y en el paciente adulto son los medicamentos que se utilizan. Aquí los principales protagonistas, por así decirlo, sin embargo no son los únicos que necesitamos, serían los inductores. Tenemos propofol, etomidato, ketamina, todos tienen diferentes características farmacológicas que deben de evaluarse antes del uso, dependen de las condiciones del paciente, y estos nos van a dar inconsciencia una vez que se han administrado, dependiendo del medicamento, pero en promedio estamos hablando de 45 a 60 segundos en los que el paciente, después de su administración, va a quedar en un estado de inconsciencia. Y las dosis del relajante neuromuscular que se utilizan generalmente son dosis altas. Hablamos de rocuronio, 0.9, 1.2 miligramos por kilo de peso, y de succinilcolina, 2 miligramos por kilo de peso, que nos permiten una adecuada relajación neuromuscular, que a su vez va a facilitar o va a darnos unas condiciones de laringoscopía adecuada en aproximadamente 45-60 segundos también. Entonces, si sumamos las dosis el tiempo que tarda nuestro relajante neuromuscular y nuestro inductor en hacer efecto, pues generalmente vamos a estar abordando esa vía aérea en menos de 2 minutos. Entonces, aquí es importante, como más adelante voy a hacer hincapié, en que el uso de estos medicamentos en las dosis adecuadas, titulándolos de forma adecuada, nos van a proveer adecuadas condiciones de intubación para tanto el paciente adulto como para el paciente pediátrico. En esta diapositiva lo que trato de mostrar es la evaluación de las complicaciones de la secuencia rápida de inducción. Es un estudio retrospectivo donde observaron que los pacientes tuvieron hipoxia, que se definió como una saturación menor a 90%, en 3.6% de los niños de 3 a 12 años que se sometieron a secuencia rápida de inducción en su forma clásica, y 1.7% tuvieron hipoxia severa, saturaron hasta menos de 80%, hipotensión, que la definieron como una presión arterial sistólica menor a 70 milímetros de mercurio, en 0.8%, y bradicardia, que se definió como menos de 60 latidos por minuto, en 0.5% de los pacientes. Aquí haciendo hincapié en que estas complicaciones que se ven con la secuencia rápida de inducción son mucho más altas, o en el caso de la hipoxia, si se comparan con el riesgo de broncoaspiración en la población pediátrica, que va de 0.8 a 1%, y que además cuando se presenta la neumonitis química es mucho menos grave comparada con el paciente adulto. Entonces, tenemos, ya les había mencionado la secuencia rápida de inducción modificada, que en el paciente pediátrico, debido a las características que tiene, se va a usar sin presión cricoidea. Se recomienda también la aspiración continua por sonda nasogástrica, y si no se utiliza, una vez que se ha asegurado la vía aérea, que se ha intubado al paciente, se recomienda su uso, la posición de la cabeza a 20 grados,
la titulación del agente hipnótico hasta que estemos seguros que estamos en un adecuado plano anestésico, y la ventilación por mascarilla facial gentil. Si recuerdan, les mencionaba que en el paciente adulto pues no se ventila. Aquí específicamente nos hablan, debido a las características del paciente pediátrico, que va a desaturar mucho más rápido, que puede ser necesario tener que ventilarlo, y cuando lo hagamos, asegurarnos que sea a menos de 12 centímetros de agua, con una presión menor a esto. Entonces, ¿cuáles son las claves para una adecuada secuencia rápida de inducción modificada? Pues tener en cuenta una inducción profunda, que esto nos va a prevenir complicaciones, como más adelante las voy a mencionar, evitar la presión cricoidea. Si tenemos equipo, confirmar una relajación muscular completa antes de la intubación orotraqueal. Y en caso de que se presente hipoxemia, hipercapnia, una ventilación suave. Obviamente, para pacientes en los que la sospecha de infección por COVID-19 es alta, o que ya la tienen como tal confirmada, pues evaluar riesgo-beneficio, si tenemos el equipo adecuado, y pues la situación o el pronóstico del paciente. Entonces, dentro de las complicaciones, les voy a hablar también de las más comunes, que son laringoespasmo y broncoespasmo. Y pues en términos muy generales, laringoespasmo, cierre parcial o completo de la laringe, que esto pues a su vez va a dividirlo como tal en completo o parcial, y aquí hacer el hincapié de que se involucran tanto cuerdas vocales verdaderas, falsas y otras estructuras. Y dependiendo de la presentación del laringoespasmo, pues vamos a tener una diferente presentación clínica de la que les voy a hablar más adelante. ¿Y por qué es importante hablarles del laringoespasmo? Dependiendo de la población estudiada, tiene una incidencia de 1.7 hasta 25%, y hablamos de los factores de riesgo que van a tener las poblaciones que se han estudiado para presentar esta incidencia. Si un paciente se laringoespasma, pues lo más probable es que presente hipoxia, que va a ser de diferentes grados de severidad, que esto nos pueda llevar a bradicardia en caso de que nosotros no podamos tratar o ventilar a ese paciente. Nos va a llevar a su vez a paro cardiorrespiratorio, y en casos mucho más graves a edema pulmonar post-obstructivo. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, pues son la edad. En pacientes menores de 2 años aumenta muchísimo la incidencia. Las secreciones o la sangre en la vía aérea, la exposición al tabaco, las infecciones de vías respiratorias. Más adelante les voy a presentar un algoritmo. Y el tipo de procedimiento quirúrgico. Esto hablando de un paciente que va a ser sometido a una cirugía. Por ejemplo, cabeza y cuello son las cirugías que tienen una mayor incidencia de laringoespasmo y broncoespasmo. En el caso de las infecciones de vías respiratorias, pues si se tiene que intubar a un paciente que tiene datos sospechosos de neumonía, o pues mínimo tiene tos o secreciones, pues sabemos que vamos a tener un riesgo muy aumentado de que se presente laringoespasmo. Y luego, si es un niño que es, no sé, menor de 2 años, pues todavía tenemos un aumento de los factores de riesgo y por lo tanto mayores probabilidades de que se presente. ¿Cómo se va a identificar? Pues estos pacientes, dependiendo de si el laringoespasmo es parcial o completo, pueden presentar estridor inspiratorio, un esfuerzo respiratorio incrementado, pueden desaturar, y dependiendo del grado de desaturación pueden presentar bradicardia o no, y también puede haber movimientos paradójicos en el tórax. Entonces, como siempre, la prevención al final lo es todo, sobre todo en estos momentos, porque si se evita el laringoespasmo, evitamos contaminación del ambiente, evitamos nuestra propia contaminación, y pues esto sería lo ideal, que no existiera. Sin embargo,
¿Y qué opciones tenemos? Minimizar el número de laringoscopías. Lo ideal es que la persona que esté más capacitada las realice, un anestesiólogo pediatra de ser posible. Se pueden utilizar medicamentos como magnesio, sulfato de magnesio de 15 miligramos 30 por kilo de peso. En la inducción, lidocaína de 1 a 2 miligramos por peso, también en la inducción. Y se puede utilizar propofol de 0.5 a 1 miligramos por kilo y aspirar las secreciones. Entonces, durante la prevención del laringoespasmo, si tenemos a un paciente que va para una cirugía electiva, no es urgente, podemos esperar de 2 a 3 semanas. Hay artículos, hay autores que se van hasta 4 semanas o hasta 8 semanas después de una infección de vías respiratorias, si la cirugía no es urgente o en este caso si el paciente no necesita ser intubado. En el caso de que sea un paciente que tiene síntomas respiratorios, pues este es un factor de riesgo que no vamos a poder quitar, que vamos a tener ahí, y entonces vamos a tener que utilizar ya sea medicamentos para prevenirlo o hacer uso de otras maniobras que eviten que el paciente se laringoespasme. Entonces, durante la fase de inducción, buscar a una persona que sea especializada. Si se cuenta con un anestesiólogo pediatra, pues sería lo ideal. Evitar la manipulación de la vía aérea si no hay un plano anestésico profundo. Esto es muy importante y si es algo que podemos realizar nosotros, asegurarnos. Escoger siempre que se pueda manejo no invasivo de la vía aérea, pero pues si el paciente se tiene que intubar, ya tenemos un factor de riesgo más que no vamos a poder cambiar. Escoger medicamentos intravenosos y utilizar relajación neuromuscular para la intubación. En el caso del mantenimiento, hay que proveer un adecuado nivel de anestesia y de analgesia, esto tanto durante el tiempo que dure la cirugía o durante el tiempo que el paciente esté intubado. También nos ayudaría a prevenir extubaciones pues no planeadas, y durante la emergencia o durante la parte de la extubación, aspirar adecuadamente las secreciones. Si existe sangre, asegurarnos de que no quede nada de restos, descontinuar medicamentos intravenosos e inhalados, asegurarnos definitivamente de que no existe ya nada de relajación neuromuscular residual. Y aquí lo que nos piden para este caso es tratar de extubar al paciente completamente despierto. En este caso, a mí sí me gustaría hacer hincapié en que a lo mejor para pacientes que tengan COVID como tal confirmado, pues lo ideal no sería extubarlo despierto, sino profundamente dormido, como ya lo habían mencionado anteriormente. El tratamiento del laringoespasmo, pues primero que nada es reconocerlo. Aquí sí hacer hincapié pues en que debido al tratamiento que de primera intención es aplicar presión positiva, pues quedaríamos expuestos como tal a la propagación de aerosol durante pues el suceso. Entonces, lo ideal antes de tratarlo es prevenirlo siempre que se pueda, porque pues si no implica riesgo de infección para el personal médico. Entonces, aquí hay que aplicar presión positiva con oxígeno al 100% sí o sí, y evaluar si hay entrada de aire. ¿Y esto cómo lo vamos a evaluar? Pues si tenemos expansión del tórax. Si no hay nada, significa que estamos ante un laringoespasmo completo. Se pueden utilizar ciertas maniobras. Si vemos que entra un poco de aire, estamos ante un laringoespasmo parcial. Lo ideal es eliminar el estímulo, por ejemplo, aspirar las secreciones y profundizar la anestesia, ya sea con medicamentos intravenosos o inhalados. Y aquí después hay que volver a reevaluar
si el aire el aire que estamos tratando de ventilar pues está entrando adecuadamente. Si hay mejora en el cuadro del paciente, pues procedemos a estabilizarlo y continuar con el tratamiento del paciente. Si no hay ninguna mejoría y disponemos de un acceso intravenoso, podemos administrar relajante neuromuscular. Aquí hablan de succinilcolina, 1 a 2 miligramos por kilo de peso, más atropina a 0.02 miligramos por kilo, o considerar administración de propofol. Se puede administrar tanto de forma intravenosa como de forma intramuscular. La dosis es la que difiere, en forma intravenosa 1 a 2 miligramos por kilo e intramuscular de 3 a 4 miligramos por kilo. Después, administrar presión positiva, oxígeno al 100% y realizar una intubación de acuerdo a este algoritmo. Si no logramos intubar al paciente, pues para este momento ya estaremos iniciando maniobras de resucitación pulmonar. En el caso del broncoespasmo, se define como tal como la constricción del músculo liso de las vías aéreas pequeñas. Se puede presentar de forma aislada o como componente de otra patología, que generalmente es anafilaxia. Va a tener una incidencia durante la anestesia general balanceada de 0.2%. ¿Cómo lo vamos a identificar? Como sibilancias expiratorias, y en casos severos ni siquiera se va a escuchar absolutamente nada, que puede ser lo comparable a un laringoespasmo completo. Los sonidos respiratorios pueden estar disminuidos o ausentes. Va a haber un aumento de la presión pico si es que el paciente está conectado como tal a un ventilador. El volumen tidal que va a estar entrando va a estar disminuido, vamos a tener resistencia para la ventilación, y la capnografía va a mostrar, si el paciente está intubado, una onda característica que se conoce como aleta de tiburón, que es característica de los patrones obstructivos. De nuevo, hay que prevenir, sobre todo en estos pacientes en los que podemos tener riesgo de infección. Esto es verificar primero qué pacientes tienen antecedente de hiperreactividad y en ellos no suspender el tratamiento. Si tienen tratamiento como tal, son beta agonistas, beta 2 agonistas, administrarlos 30 minutos previos a la manipulación de la vía aérea. Si se puede, esperar 4 semanas si es que hubo un antecedente de infección de vías respiratorias, y también asegurar un adecuado plano anestésico, que en esto nosotros tenemos control total. Entonces, dependiendo de cuándo inicie el broncoespasmo, aquí en este algoritmo nos va a marcar si el broncoespasmo inicia antes de que intubemos, o durante la inserción del tubo, lo más posible es que se refiera a un broncoespasmo alérgico. Si sucede después, el broncoespasmo va a ser de características no alérgicas. Si aparte de esto hay inestabilidad cardiovascular, generalmente van a iniciarse antes, durante o después del broncoespasmo. Si no hay ninguna, entonces en el broncoespasmo que no es alérgico, generalmente no hay características cardiovasculares, y también nos podemos ayudar de las características de si hay o no presencia de ronchitas, de abones, para saber las características del broncoespasmo, si es alérgico o no es alérgico. Si es alérgico, pues se van a presentar, y si no, la probabilidad es muy nula. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque va a depender el tratamiento al final. Entonces, siempre que se presente tanto laringoespasmo como broncoespasmo, hay que pedir ayuda, porque generalmente una sola persona
no va a necesitar ayuda, va a necesitar que alguien le ayude a administrar medicamentos y sobre todo si la evolución del espasmo tiende a ser de mal pronóstico, pues al final se necesitarían otras medidas que requerirían más personal. Entonces, dependiendo, si al inicio hubo inestabilidad hemodinámica, generalmente hay que considerar una anafilaxia mediada por IgE y aquí hablar de que los relajantes neuromusculares, específicamente durante el acto anestésico, son los que tienen mucha mayor probabilidad de causarla si se comparan, por ejemplo, con los medicamentos antibióticos. Entonces, lo ideal es detener toda la administración de medicamentos, administrar oxígeno al 100% y empezar a ventilar al paciente, además de posición de Trendelenburg. En el caso de que no haya características de inestabilidad hemodinámica, el paciente probablemente tenga antecedente de hiperreactividad, entonces ya vamos a estar un poquito más seguros de que pues estamos presentando hiperreactividad como tal. Hay que asegurarnos en este momento en el que hay un adecuado plano anestésico, de que los medicamentos que tenemos aseguran una adecuada profundidad anestésica, sobre todo una buena analgesia, y si no, administrar, si es que tenemos a la mano, un agente inhalado como son sevoflurano y isoflurano, y también tener a la mano propofol para administrarlo. De medidas generales, otra vez, administración de oxígeno al 100% y ventilación con bolsa. El tratamiento inmediato del laringoespasmo, que es por reactividad, generalmente se da con beta-2 agonistas selectivos. Se administran de 8 a 10 inhalaciones que pueden repetirse de 15 a 30 minutos, o también se puede administrar de forma continua de 5 a 10 miligramos hora. Obviamente, pues aquí tendríamos que desconectar el tubo del sistema y esto pues nos llevaría a contaminación del ambiente, que es algo que queremos evitar. La administración de metilprednisolona en forma intravenosa, 1 miligramo por kilo, y como tratamiento secundario, bromuro de hipatropio o sulfato de magnesio. En el caso de que sea un broncoespasmo por anafilaxia, administrar epinefrina, administración de líquidos y como tratamiento secundario metilprednisolona de forma intravenosa. Aquí de nuevo coloqué el tratamiento, sobre todo refiriéndome al broncoespasmo de tipo de hiperreactividad, que es en inhalaciones, 6 a 8 inhalaciones cada 15 a 30 minutos. Se puede utilizar una jeringa de 60 mililitros o puede hacerse directamente en el tubo, y la metilprednisolona. Entonces, como conclusión al final, llegamos de que lo mejor en cualquiera de los casos es tratar de prevenir que se presente el laringoespasmo, el broncoespasmo, y esto a lo mejor no podemos quitar los factores de riesgo como tal, que el paciente tenga una infección de vías respiratorias y que por eso tengamos que intubarlo, pero podemos asegurar un adecuado plano anestésico para evitarlos durante la intubación, y así disminuimos mucho tanto el riesgo de que el paciente tenga alguna complicación como para nosotros, que sería evitar una contaminación. Gracias. Excelente ponencia, doctoras. Vamos a empezar a abrir el micrófono para la ronda de preguntas. Armando Martínez alzó la mano. Vamos a activar su micrófono y puede empezar a hacer uso de la palabra. Armando, ¿nos escuchas? Bueno, Armando. Bueno. Sí, te escucha bien. Puede hacer su pregunta, por favor. Nada más preguntar, ¿se puede considerar una intubación de acceso difícil? Porque yo he observado mucho que hacen muchas maniobras para hacer una intubación rápida, y estos casos son muy delicados y siempre se necesita una persona muy, muy experimentada para hacerlo.
Ahora bien, ¿qué utilidad tiene la mascarilla laringea en esos casos? Gracias. Sí. Bueno, sí, como se mencionaba, en sí la vía aérea pediátrica para muchos clínicos pudiera definirse como vía aérea difícil porque son características distintas. Entonces, la recomendación, ya sea ahorita en la pandemia o en situaciones de manera habitual, siempre se debe realizar por la persona más experimentada. En este caso, es precisamente para evitar el número de intentos de intubación. Y como le mencionaba también, el uso de dispositivos supraglóticos no es lo más recomendado en los adultos. Y bueno, en los niños también se hace énfasis en esto, pero como un asterisco, porque en el caso de los niños la prioridad es ventilarlos. Entonces, por eso existe la secuencia de inducción rápida modificada, por ejemplo. Lo ideal sería no ventilarlos, pero al tener una capacidad de reserva muy limitada, muy reducida, entonces se hace una ventilación gentil. Y en caso de que estemos en la situación, no se puede intubar, no se puede ventilar, sí está sugerido o indicado el uso de una máscara laringea, pero es importante destacar que en la medida de lo posible o de los recursos disponibles, se tenga una máscara laringea de segunda generación, que son las que tienen un mejor sello y que evitan o disminuyen que se esparzan los aerosoles, pero sí se puede utilizar. O sea, sobre todo aquí es asegurar la ventilación del niño. Por eso siempre se debe tener el equipo de protección. Incluso en los procedimientos anestésicos hay un apartado donde ya se intubó el niño. Entonces, pues tú podrías decir que ya no es necesario usar el equipo o no estarlo todo el tiempo presente, el equipo de protección. Pero si se llegara a extubar o por algún motivo pudiéramos estar expuestos a estos aerosoles, pues estar protegidos. Entonces, en ese caso de que pudiera presentarse una vía aérea difícil no anticipada o que tuvieras que quitar el equipo de plástico o el equipo de la caja de acrílico, pues tú siempre tener la seguridad de que estás protegido porque tienes el equipo de protección. Uh-huh. Gracias. Sí. Gracias. Sí, de nada. Gracias, doctora. La doctora Karina alzó la mano. Doctora Karina, vamos a activar su micrófono. Doctora Karina. Sí, ¿me escuchan? Sí, listo. Hola, buenas tardes. Comentaron la posibilidad de que el paciente se extube en un sueño fisiológico. En pacientes pediátricos, ¿qué medicamentos o cómo podemos realizar esta maniobra para que el paciente pues esté con esfuerzo respiratorio sin tener que tener una tos que nos pueda exponer a los aerosoles? A la extubación dormidos. Bueno, ajá, en el caso de anestesia es un poco más factible poder extubar. De hecho, así es como se extuban habitualmente los pacientes terminando una cirugía, como de manera profunda, o sea, que estén en un plano profundo, pero con ventilación espontánea. En casos de terapia intensiva existen medicamentos endovenosos, como en el caso de la dexmedetomidina, que produce sedación, que puedan tolerar el tubo y que tengan ventilación espontánea a nivel que puedan mantenerla sin el tubo y se pueden extubar de manera más tranquila, por así decirlo, una manera más controlada para evitar que tosan y que se esparzan los aerosoles. La dexmedetomidina es uno de ellos. Puede usarse fentanil a diferentes titulaciones. Lidocaína también. El fentanil no para sedación profunda, sino a titulaciones para mantenerlos con ventilación espontánea, pero con que puedan tolerar el tubo, también puede utilizarse. Ok, muchas gracias. ¿Han utilizado la ketamina para este tipo de procedimientos, por ejemplo? En caso de terapia intensiva, claro. No para extubarlos, sí para la intubación o para sedarlos. O sea, para iniciar el procedimiento sí,
Y en este caso es uno de los medicamentos que no se recomiendan porque son cialogogos, entonces generan más secreciones. De ser posible evitarlos, pero y por lo general como no se utilizan mucho en sedaciones prolongadas, no son los que se prefieren para la extubación. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, de nada. Ok, Jesús Molina del Hospital General de Acapulco, vamos a activar su micrófono. Jesús, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Nos ven? Perdón, se fue un poquito la señal. ¿Me escuchan ahí? Sí, Jesús, se escucha bien. Ok, gracias, buenas tardes. Soy pediatra del Hospital General Acapulco y la realización de las intubaciones que hacemos es diferente al objetivo que persiguen ustedes con la anestesia. Tengo una pregunta. Hay micrófonos abiertos. Se escucha eco. JM lo tiene abierto. Pero ¿Sí sí me lo escuchan? escuchamos a usted, sí. Ok, perfecto. Entonces, nosotros con esta contingencia de COVID hemos intubado 2 niños. Los 2 han salido negativos, pero con sospecha de la enfermedad. Uno de ellos, por cierto, fue un neonato con una placa que esperábamos que era, pero salió negativo, y otro niño mayorcito que salió de la comunidad. Lo que estamos utilizando primero son tubos con globo. Entonces, Sí, están los estamos tubos con globo. utilizando tubos, Ok. tubos con globo, incluyendo al neonato. Pero además estamos pinzando con unas pinzas de mosquito que conseguimos muy chiquitas, no pesan prácticamente nada y no nos dificultan, porque la maniobra en los 2 niños la hemos hecho a través de la caja de acrílico, que no es nada fácil intubarlos con las cajas. Entonces, varía un poquito en cuanto a la potencia para poderlo intubar. No recomendamos nosotros el dispositivo supraglótico porque está comprobado que los aerosoles duran 20 minutos en el ambiente. Entonces, sí es difícil, es fascinante lo que están platicando, pero en el caso es muy diferente la intubación asistida por drogas, que ahora ya no se llama secuencia rápida de intubación. De acuerdo al nuevo manual ATLS, ahora se llama intubación asistida con drogas. Quisiera saber si tienen ¿Intubación asistida con qué? en intubar niños con sospecha de COVID, no para procedimiento quirúrgico, no en quirófano, sino en una sala COVID, y si han utilizado el pensamiento del tubo y qué pudieran sugerir en relación versus ponerle la guía del tubo, que a veces no tenemos la facilidad de tenerla, sobre todo para tubos muy chiquitos, 3 o 3.5 en el caso del neonato. Entonces, quisiera saber cómo han manejado estos niños, si con guía o si también están pensando el tubo. Muchísimas gracias a las el reconocimiento por lo que hacen y muchas gracias por su comentario. A mí, bueno, lo que yo estoy haciendo ahorita por cuestiones de cuarentena y demás, la práctica no ha sido como la habitual, la misma cantidad de pacientes por día. Como ya veía que era un problema que venía empujando desde que se comenzaron los casos en China, yo no he tenido la oportunidad de practicar con las cajas de aerosol, pero cuento con 2 para en el momento de tener la oportunidad de hacerlo en un plano controlado, pero lo que sí me he dado la oportunidad es de pinzar el tubo al momento de los últimos pacientes que me tocó intubar. Y en uno fue una pinza, no fue un mosquito, fue una pinza más grande, no recuerdo en este momento si Kelly o Forte, y en la otra, pero no era un niño tan pequeño, no era lactante. Y en la otra me di la oportunidad de seguir lo que hacían en uno de los múltiples videos que vienen recomendándote cosas, que era colocar la parte del émbolo de la jeringa para que no te estorbe el peso de la pinza, pero tu tubo sí esté sellado. Pones el émbolo sellando
la apertura del tubo para que simule un pinzamiento y al momento que tú acabas de intubar al paciente no tengas esa exhalación directa, que eso a mí me funcionó mejor que pinzarlo directamente. Y bueno, no sé si comprendí bien algo de lo que alcanzaba a mencionar, que nos había dicho que como habíamos presentado el uso de mascarillas laringeas, creo que usted lo entendió como alguna recomendación. No es la recomendación de primera intención, sobre todo para pacientes en los que se sospecha o hay confirmación como tal de infección por COVID-19. Es una adyuvante o un instrumento que podemos tener de ayuda, sobre todo para pacientes que no se pueden intubar y aún más en el escenario de no se puede ventilar, no se puede intubar. En el caso de que el paciente pues esté en esa condición, es más importante asegurar la vía aérea sin importar el dispositivo y pues también obviamente exponiéndonos al riesgo de infección, pero pues si no lo hacemos, el paciente va a tener un mal pronóstico. Exacto. El uso de dispositivos supraglóticos, como lo menciona la doctora, no está recomendado, pero las mascarillas laringeas aparecen en el algoritmo de vía aérea difícil. Digamos, usted planeó la intubación de un paciente pediátrico por algún motivo no planeado, no puede ventilar al paciente, pero lo tiene que intubar. Entonces, se aconseja la colocación del dispositivo supraglótico con esta recomendación de primera intención, no la mascarilla laringea clásica, sino las de segunda generación para garantizar oxigenación al paciente. Y vamos, no tendría la misma dispersión de aerosoles que tratar de ventilar al paciente directamente con bolsa mascarilla. Ajá, pero no es como la primera línea, pero sí lo puede utilizar como apoyo en caso de. Sobre todo recordando que el objetivo principal es mantener la ventilación y la oxigenación, sobre todo la oxigenación. De nuevo, no es la primera línea y en los adultos no se recomienda, pero en estas guías que revisamos, porque son guías ya propuestas por la Sociedad Canadiense, se recomienda el uso en caso de que no se pueda intubar. O sea, es un dispositivo de salvamento, por así decirlo. ¿Okay? Sí, no es de primera intención. Todos coincidimos en lo mismo. No es de primera intención porque la dispersión de aerosoles puede ser mayor. Por eso se recomienda que estés con el equipo de protección. Pero si te ves en la situación, repetimos, de no puedo ventilar, no puedo intubar y se está desaturando de una manera muy rápida, como lo hacen los neonatos, sí usar la máscara laringea. Okay. Esperamos haber resuelto su duda. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Aquí preguntan vía escrita si se recomienda la colocación de un filtro adicional antes de que se coloque la bolsa reservoria. Yo leí un consenso de anestesiólogos pediatras canadienses donde dicen que sí recomendaban la colocación del filtro, pero se debe de tener en cuenta que esto va a incrementar el espacio muerto. Y se recomienda también para los pacientes que ya estén confirmados, sobre todo en el escenario donde estos equipos están escasos. Pero sí se recomienda. Okay. Y bueno, un paréntesis, mencionamos mucho pues, las guías de anestesiólogos, porque somos anestesiólogos, pero tomando en cuenta que estas guías se pueden adaptar para intubar pues a los niños que van a terapia intensiva. O sea, tratamos de hacer énfasis en los pacientes que van a requerir intubación, no propiamente a los que van a algún tipo de cirugía. E independientemente de que seamos anestesiólogas, a final de cuentas, el manejo de la vía aérea se va a hacer o se tiene que hacer con ciertos lineamientos, tanto dentro como fuera de quirófano, donde se requiera. Es correcto. Aquí también hay otra pregunta. Hospital General de Tecamachalco, vamos a abrir su micrófono. ¿Nos escucha? Sí. ¿Le escuchamos también?
Sí, buenas tardes. Me llamó la atención que pasaron una diapositiva donde quitaron el magnesio para la intubación. ¿Con qué objetivo? Y también no hablaron sobre la analgesia para la intubación. No sé por qué. Sí, bueno, respecto al sulfato de magnesio durante la intubación, se venía en la parte de la diapositiva como prevención para laringoespasmo. Es un medicamento que se puede utilizar durante la inducción, 15 de 30 miligramos por kilo de peso, pacientes que están identificados, por ejemplo, con alto riesgo de presentarlo, aquellos que tienen infección de vías respiratorias, que tienen muchísimas secreciones, la edad del paciente, si es menor a 2 años de edad, mientras más pequeño sea, mayor es el riesgo de que lo presente. Y en la parte que mencionó, tiene razón, no se mencionaron opioides como tal, pero sin duda son una parte fundamental de la intubación. Generalmente utilizamos fentanilo, que es el opioide que tenemos al alcance, creo que en casi todo el país. 1 o 2 miligramos de peso es una parte súper fundamental de la intubación. Solo que se hace énfasis o hice énfasis en la utilización del inductor y del relajante neuromuscular, porque debido a las dosis de estos medicamentos que se utilizan en grandes dosis y por el perfil farmacológico que tienen, pues nos van a proveer de una adecuada profundidad anestésica para poder realizar la intubación. No sé si respondí a su pregunta o tiene alguna otra aclaración. Sí, si no se podía sustituir el magnesio por lidocaína. Sí, también venía ahí en la parte de abajo, venía lidocaína de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Venía justamente en esa diapositiva en la parte de abajo. Pueden utilizarse cualquiera de los dos. Sí, gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí. Yo quisiera agregar algo en el contexto de COVID. Se menciona en lo que está escrito y ya reportado en relación a COVID y niños, que la mayor parte de los cuadros van a ser leves, moderados o asintomáticos, pero hay un porcentaje que llega a enfermedad crítica o severa y que va a requerir manipulación de la vía aérea. Cuando nosotros tenemos el abordaje en otro tipo de contexto, en un paciente que ya va con algún proceso en vías respiratorias, generalmente se menciona que el riesgo de complicaciones respiratorias es hasta 11 veces que un paciente sano. Entonces, cuando ustedes se encuentren a un niño que ya fue diagnosticado por coronavirus, sus vías aéreas por sí van a ser más reactivas porque no están frente a la intubación de un niño sano. Entonces, yo considero importante esta parte que menciona la doctora Belén, porque pudieran utilizarlo ya a manera de prevenir. Yo sé que ya es un niño con un proceso respiratorio, con vías aéreas ya reactivas que pueden desencadenar laringo o broncoespasmo. Y pues tal vez se malentendió y por el contexto yo sí entendí que hacía énfasis en la inducción y relajación, pero no se puede intubar a un paciente sin analgesia. Eso que quede claro. Claro que sí. En cuanto a la dosis de midazolam para la inducción, preguntan alguna dosis recomendada, algunos rangos. Sí, inducción intravenosa 100 a 200 miligramos por kilo de peso. Microgramos, perdón. 0.1 a 0.2 miligramos. Muchas gracias. En cuanto a alguna premedicación recomendada en pacientes lactantes que tengan alguna cardiopatía y que estén ligeramente inestables, ¿alguna recomendación? Híjole, qué difícil. Bueno, yo creo que aquí sería importante primero conocer el tipo de cardiopatía que tiene y saber cuánto satura ese paciente solo con su cardiopatía de base, y si tiene añadido un componente respiratorio, pues obviamente la desaturación es mucho más mayor. Las guías que existen para premedicación en el paciente pediátrico cardiópata, que no tiene una infección de vías respiratorias, aquí quiero hacer ese énfasis, es que siempre se debe realizar en un paciente que se encuentre en un área monitorizada, porque son pacientes que debido a las características que tienen pueden
desaturar rápidamente, aún si la dosis que se administró de medicamento es muy baja. Se puede utilizar. Ahora, ahí sí tendríamos que ver qué cardiopatía tiene. El medicamento que está recomendado es midazolam, y las dosis también yo creo que ahí tendríamos que ser muy cuidadosos. No es que en estos pacientes esté contraindicado premedical, pero sí hacerlo de manera hacerlo con precaución por los riesgos que tiene, y si tiene añadida una infección de vías respiratorias, pues todavía más. La dosis, 0.1 microgramos kilo de peso, 0.1 miligramos, perdón, de 100 microgramos por kilo de peso, siempre que se cuente con el monitoreo, y no sé si quieran agregar algo más. Es importante, compañeros, colegas, recordar que estas son recomendaciones generales. Las doctoras llevan 3 años en formación como anestesiólogas, más otros 2 más como anestesiólogos pediatras. Todas estas recomendaciones se hacen basadas en guías que realmente no se considera de forma específica para cada caso. Es importante que si ustedes tienen un caso complejo que amerite algún manejo extra, se interconsulte con el especialista pertinente, un cardiólogo pediatra, alguien que pueda asesorarlos, ¿de acuerdo? Estas son recomendaciones, y las presentaciones es un apoyo para que ustedes puedan guiar pues la forma en la cual ustedes pueden empezar a tomar ciertas decisiones, pero no sustituye que ustedes revisen la bibliografía, o como comentaron las doctoras, que esta bibliografía, y más en cuanto a temas COVID, se pueda estar actualizando de forma rápida. Estas son recomendaciones, muchas igual de ellas son basadas con cierto grado en experiencia que las doctoras tienen en cuanto a manejo de vía aérea, y claro que en cada caso es muy específico y se tienen que considerar otros factores, ¿de acuerdo? Hay muchas felicitaciones, doctoras, que excelente su ponencia, de verdad, de alto nivel. Preguntan dónde va a estar la presentación. La presentación la pueden buscar en la página de covid.salud.gov.mx. La presentación pasa por un proceso de edición aproximadamente en 2-3 días. Ya la pueden encontrar en la página, ¿de acuerdo? Entonces, pues creo que eso es todo. Ya no hay más preguntas, y muchísimas gracias por su participación.